Hola a todos los que están ahí conectados. Les damos la bienvenida a este conversatorio de cálculos renales o litiasis renal. Y vamos a partir presentando a nuestro invitado, que es el doctor José Miguel Cancino Ulloa, nefrólogo del Hospital Salvador. Y él nos va a hacer una pequeña introducción para saber más de los cálculos y luego después voy a hablar yo una cosa muy cortita de cómo prevenirlo, ¿cierto? Y cómo podemos ayudar con la dieta en eso. Y luego se les invita a todos para que puedan abrir sus micrófonos, sus pantallas y conversar de esto de los cálculos. Y también durante las presentaciones pueden ir escribiendo en nuestro chat preguntas para después hacerlas al final. Eso. Hola José. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir acá. Bienvenidos. Ya. Ahí se ve. Sí, perfecto, yo por lo menos lo ¿Todo puedo bien? ver. Súper. Sí, sí. Ya. Tú me dices si partimos más. Sí, partamos nomás. Ya hay algunas personas conectadas. Partamos. Ya, bueno, buenas tardes. Como dijo la Maca, mi nombre es José Miguel Cancino, yo soy ahí un nefrólogo del equipo de nefrología del Hospital del Salvador. La idea es hacerle una presentación bien cortita contándole algunos aspectos como generales de los cálculos renales, para que podamos entender más o menos de qué estamos conversando y cuáles podrían ser las estrategias como para evitar la recurrencia de esto una vez que alguien ya ha tenido algún primer evento. Entonces, dale Maca, por favor, la primera diapositiva. La primera pregunta que uno se podría hacer es ¿qué son los cálculos renales? ¿Ya? En general, cuando nosotros hablamos de cálculos renales o de nefrolitiasis, podemos decir que son formaciones de pequeñas piedritas, ¿ya? O agrupaciones de sales que tienden a precipitar dentro de la orina, se agregan en forma de pequeños núcleos que finalmente terminan formando verdaderas piedras. Los componentes de estos cálculos generalmente son cosas que nosotros normalmente tenemos en la orina, pero cuando se concentran en forma más allá de lo habitual o hay algunos otros factores que promueven la formación de cálculos, es que estos ya se desarrollan de esta forma. Si nosotros vemos el dibujito del lado, nosotros podemos ver que ese es un esquema de un riñón, ¿ya? Y como ampliada la imagen, ya hacia la derecha, se ve como en realidad es el riñón por dentro, funcionalmente. Esa unidad, ese como túbulo que ustedes ven ahí, es lo que nosotros llamamos el nefrón, y es como la unidad funcional de los riñones. Cada riñón tiene como 1 millón de esas cositas, y son los que producen la orina y van haciendo las distintas modificaciones del filtrado que nosotros hacemos de la sangre hasta poder ya formar la orina. Y como nosotros vemos, es a nivel como bien microscópico donde se empiezan a formar estos pequeños calculitos, y esas cosas después van creciendo todo hasta que se hacen ya de un nivel macroscópico, pueden medir de algunos milímetros, incluso hasta centímetros, y uno los puede localizar en distintas partes de la vía urinaria. No sé si le puedo dar clic. Sí. Entonces, es importante entender que la litiasis renal en general no es un diagnóstico en sí. Los cálculos renales no son un diagnóstico en sí, sino que es una manifestación de alguna condición sistémica o de más de una condición sistémica que se manifiesta como con la formación de cálculos. ¿Ya? Pero bueno, debe ser algunos trastornos metabólicos, algunas cosas en la dieta, algunas enfermedades que tienen que ver incluso con otro aparato que va más allá de los riñones y que a nosotros nos afecta en forma sistémica. ¿Esto por qué es importante? Porque uno puede creer que yo puedo formar un cálculo, eliminar ese cálculo y que el problema se acaba. Pero como esto es una manifestación de condiciones que son sistémicas, el riesgo de recurrencia existe. ¿Ya? Entonces, en base a esto también es muy importante poder conocer cuáles son la composición de los cálculos, cuáles son sus componentes, porque en base a eso nosotros podríamos generar alguna estrategia para tratar de evitar la recurrencia de nuevos cálculos. ¿Ya? Y los cálculos, si le puedes dar un clic.
acá. Se forman en los riñones, pero nosotros los podríamos tener localizados en distintas partes de las vías urinarias. Desde los riñones, los uréteres, que son los conductos que unen y transportan, por así decirlo, la orina hasta la vejiga, que es nuestro pequeño reservorio, y después la expulsamos a través de la uretra. Nosotros, en todo este trayecto, desde el riñón hasta la expulsión final de la orina, nosotros podríamos tener alojados cálculos. Y también de eso va a ir dependiendo las distintas manifestaciones clínicas que nosotros podamos tener asociadas a esta condición. Dale, Marca. ¿Qué tan frecuente es la condición de la litiasis renal? En general, es una enfermedad o una condición que es bien prevalente. Ya como nosotros lo vemos que es un motivo de consulta común en los servicios de atención primaria de salud. ¿Ya? Y esto es una condición que a lo largo de los años también ha tendido a ir aumentando. Hay varios estudios, como los reportes más grandes que tenemos data son como de Estados Unidos, donde se hace una encuesta nacional como de salud y nutrición por periodos de tiempo, en donde se van estudiando distintas patologías. ¿Y qué es lo que hemos visto en relación a la litiasis renal? Hemos visto que en general, si nosotros comparamos los datos que tenemos de los años 70 hasta los datos que tenemos en el año 2017, siempre la prevalencia de esta condición ha tendido a aumentar. En los últimos datos que tenemos de recolección del 2010 al 2017, ¿qué podemos decir? Que en general, si nosotros tomamos la población, podemos ver que aproximadamente un 20%, casi un 20% de los hombres y prácticamente un 10% de las mujeres a los 70 años ya han desarrollado algún evento de litiasis. De estos estudios también podemos desprender que en general, a más edad que yo tengo mayor probabilidad de haber desarrollado durante mi vida algún evento de litiasis. La prevalencia en hombres de 80 años alcanzó incluso a ser hasta cercano al 20%, y la prevalencia en mujeres a la misma edad es como un 10%. Y aquí podemos desprender otro dato más, que en realidad, si nosotros miramos en globo, los hombres tienen más prevalencia de cálculos renales que las mujeres. Y a medida que avanza la edad también se van comportando en forma distinta. Si nosotros miramos las mujeres hasta los 40 años y los hombres hasta los 40 años, la incidencia de cálculos renales generalmente es la misma, ¿ya? Pero a medida que aumenta la edad, los hombres ya empiezan como a dispararse, por así decirlo. Si lo vemos algunos datos en relación a etnias, vemos que es más común en individuos de raza blanca, luego en hispanos, menos común en raza negra, y los asiáticos parecen estar más protegidos ahí con relación a los cálculos, sobre todo los que son de calcio. Dale, Maca. ¿Son todos los cálculos iguales? No, esto también es importante saberlo, porque dependiendo de los componentes que tiene el cálculo, nosotros podemos también condiciones que podrían estar relacionadas a esto y ver dónde poder actuar. En general, la mayoría de los cálculos van a ser de calcio, van a tener en algunos de sus componentes calcio. La mayoría son de oxalato de calcio, un grupo menor son de fosfato de calcio, y después ya vamos a ver que los cálculos de otro tipo son aún mucho menos comunes. De ácido úrico podría estar ocupando como el segundo lugar, y después ya hay cálculos que son más raros. Pero en general, si tenemos que tirar a la olla, por así decirlo, 8 de cada 10 personas que tienen cálculo van a ser con algún componente de calcio. Y son distintos, si nosotros los vemos, de hecho, ahí hay alguna imagen microscópica que se ven la fórmula que tienen cada uno de estos distintos cálculos, cómo se van agregando, si uno los pudiera mirar ahí con microscopía. Y por último, ven que también por imágenes son diferentes. Dale nuevo. ¿Qué depende de que se puedan formar los cálculos? Aquí, en realidad, la explicación son procesos físicos y químicos que pueden llegar a ser bien complejos, pero tratando de graficarlo de una forma bien práctica. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una taza con agua y le echamos azúcar, si nosotros en esa taza de agua tenemos harta agua y poquita azúcar, lo más probable es que el azúcar se va a disolver y va a ser un compuesto soluble. Si nosotros vamos agregando más soluto o más azúcar a esa taza, cuando pasamos cierto grado de concentración, uno va a tender a que parte del azúcar que nosotros echamos se va a disolver y la otra parte no. Y se van a ver las piedritas ahí que decantan al final de la taza.
En general, en los riñones pasa algo parecido. Hay factores que promueven la formación de cálculo, que generalmente son como los solutos de los cuales están compuestos. Hay algunos factores que reducen la formación de cálculo, y estos están como en algún grado de equilibrio. Y cuando se rompe el equilibrio de esto, se empieza a formar y agregar y formar propiamente ya el cálculo. Dentro de los solutos que forman cristales en la orina, generalmente los más comunes que nosotros tenemos es el calcio, el oxalato, fosfato, el urato, cistina. Si nosotros tenemos menos volumen urinario, menos agua en la taza, también va a ser más promotor a formar cálculo. Y si tenemos alteraciones del pH urinario para ambos extremos, o muy alcalino o muy ácido, también se van a ir formando cálculos de distintos tipos. Por otro lado, hay agentes que yo le dije que eran protectores. Y cuando estos agentes protectores por a veces motivos están disminuidos en mi composición de la orina, también podría ser más proclive a formar cálculo. Y uno de los agentes protectores como más conocido, el más estudiado y el más validado para nosotros es el citrato, ¿ya? Que ahí vamos a ir viendo porque hay hartos alimentos que pueden ser ricos en citrato y nos servirían para ir protegiendo. Eso lo vamos a comenzar más rápido. En general, existen varios factores de riesgo para la litiasis renal. Hay algunos factores de riesgo que son modificables y algunos factores de riesgo que no son modificables, pero que nos condicionan a formar más cálculo, y si nosotros, por así decirlo, logramos intervenir en los factores que sí son modificables, igual podemos prevenir la recurrencia de cálculo. De los factores modificables, la composición de la orina nosotros también la podríamos de cierta forma ir modificando. Y ahí va a depender, por ejemplo, de cómo modificamos nuestra dieta, el volumen de líquido que ingerimos, y esas cosas pueden tener consecuencias ahí en la orina, tanto a favor de formar cálculos como en contra. La dieta es vital en eso, y vamos a ir viendo que la baja ingesta de líquidos, por ejemplo, es muy mala, es muy proclive, nos ayuda mucho a formar cálculos. Y hay varios mitos que tienen que ver con el consumo de calcio, de la sal, del potasio, del azúcar, de la vitamina C, que en general ahí podemos ir conversando cada uno de ellos más adelante para ver qué realmente es de verdad eso y qué no sirve como intervención. Hay algunos medicamentos que también están relacionados con la formación de cálculos, principalmente hay algunos anticonvulsivantes, algunos fármacos para tratamiento del VIH, algunos antivirales que nosotros podemos también relacionar con la formación de cálculo, por eso ya es un ambiente más como intrahospitalario o condiciones muy particulares. De los factores no modificables, la historia familiar pesa. Es harto tener un pariente que tenga cálculos renales, o sea, madre, padre o hermano. En general nos va a dar un mayor factor de riesgo a nosotros de eventualmente poder desarrollar litiasis renal. Los factores genéticos pueden estar muy relacionados con la historia familiar, pero particularmente se refiere a que nosotros tenemos alguna alteración genética que puede hacer que estos factores como la hipercalciuria, la hiperoxaluria, la hipocitraturia sean más frecuentes. A veces la historia familiar no siempre está relacionada con los factores genéticos, porque puede ser que las conductas que yo tenga como grupo familiar, más que tener algún factor genético, es lo que nos lleva a la formación de los cálculos, como por ejemplo una mala alimentación. Y hay algunas condiciones médicas que ahí el rol de nosotros como los nefrólogos, cuando estudiamos a pacientes con cálculo, tratar de ir a buscarlos según algunas claves que nosotros podamos encontrar, que están relacionadas a la enfermedad litiásica, para el hiperparotiroidismo primario, y aquí hay varios factores que son importantes, porque son comunes en la población: la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, la gota, que son cosas que lamentablemente estamos viendo mucho nosotros en la población general, y que sí están relacionadas con también desarrollar más riesgos de litiasis. Hay algunas cosas que son malformaciones renales congénitas, o algunos trastornos que se llaman acidosis tubulares renales, que también están relacionados con la formación de cálculo. Adelante, Maca. En general, esto es como un esquema que en realidad, para explicarle algo muy simple, cuando nosotros nos enfrentamos a un primer evento de cálculo, o un primer evento de litiasis en la vida de una persona, hay que tratar de forma aguda la manifestación del cálculo. A veces son cólicos renales, a veces sangre en la orina, a veces son dolores que nosotros ya podemos atribuir y diagnosticar a un cálculo. Y en base a eso hay un tratamiento que es agudo, que tiene que ver con la eliminación de ese cálculo, ¿ya?
y va a depender un poco del tamaño del cálculo, de la localización, qué tipo de terapia nosotros le podemos dar. Una vez que ha pasado ese cuadro como agudo, nosotros tendremos que ir seleccionando a los pacientes tratando de identificar a los que tienen mayores factores de riesgo de poder hacer enfermedad recurrente, versus los que tienen menos factores de riesgo, y en base a eso nosotros planificamos un estudio, ya que tiene que ir a buscar ciertas alteraciones como en la orina, como también metabólicas. Y ahí nosotros programamos y vemos más o menos qué tipo de examen y qué tipo de estudio le vamos a pedir a cada paciente. Y eso con el objetivo que les dije anteriormente, que les dije, que es, por un lado, tratar de determinar cuál es la composición del cálculo, que eso nos va a ayudar, y si es que hay alguna condición que esté perpetuando o que nos favorezca la formación de cálculo y si podemos hacer una intervención sobre eso. La otra. En general, con respecto a la prevención de recurrencia, las medidas no farmacológicas son por lejos las más importantes, ¿ya? Y que implican cambios en el estilo de vida y muchas veces cambios en la alimentación. En general, nosotros vamos a ir viendo que dependiendo de los tipos de cálculo, hay distintas recomendaciones. Yo creo que con la Maca vamos a ir hablando más en detalle de esa parte. Te dejo la diapositiva para ver que así, a grosso modo, por lo menos hay 2 o 3 intervenciones que son bien importantes, que uno es aumentar la ingesta de líquidos durante el día, básicamente agua. Nosotros lo que queremos como objetivo lograr es que al menos orinemos 2 litros durante el día, en 24 horas. Logrando eso podemos disminuir harto el riesgo de recurrencia independiente del tipo de cálculo que sea. La otra intervención que es bien importante es disminuir la ingesta de sodio o de sal en la dieta, incluso más de que hay muchos mitos que del calcio y que otras cosas. No, disminuir la ingesta de sal en la dieta es muy importante. ¿Ya? Y ahí hay algunas recomendaciones dependiendo del tipo de cálculo que ahí las podemos ir conversando más adelante. Pero estas recomendaciones del cambio de estilo de vida son lejos las que tienen más importancia a la hora de prevenir recurrencia. Y por último, Maca, también hay algunos tratamientos farmacológicos que se pueden usar en algunos casos especiales que no tienen tanto impacto como lo tienen las primeras intervenciones que yo le dije, que son el cambio en el estilo de vida y en la dieta, que también dependiendo del estudio que nosotros hagamos, podríamos ir recomendando en algunos tipos de pacientes. No es que lo que está en esta tabla les sirva a todos, y que tampoco todas las intervenciones que están ahí las puede usar una sola persona. Entonces eso también ya tiene que ser guiado como en tratamiento y no control con el nefrólogo, ¿ya? Pero eso, en general eso es como a grosso modo lo que quería conversarles de la enfermedad renal que tiene que ver con la litiasis. Y después la idea es que podamos ir discutiendo ciertas cosas, o si tienen dudas, y conversando. Y ahora la Maca obviamente va a hacer un hincapié en todo lo que son las modificaciones en la dieta, que nos pueden servir mucho para realmente disminuir la recurrencia de la enfermedad litiásica. Muchas gracias, José, te pasaste. Quedó clarísimo. Ahí vamos a ir viendo las preguntas y voy a compartir mi parte de la presentación. Ahí sí está bien. ¿Se ve? Sí. Cambié el micrófono y se escucha bien, ¿cierto? Sí. ¿Ahí? Bien. Entonces, nunca supe cómo sacar todo eso de arriba. Bueno, espero que quede bien. Ay, perdón. Entonces, como dijo José, vamos a ver algunas estrategias para evitar estos cálculos renales y que son las medidas no farmacológicas que habló que eran de gran importancia. Entonces, vamos a conversar de que si tienes cálculos, lo primero es consultar al especialista. Habitualmente en Chile se ven a los pacientes más en atención primaria, y ahí se debiera desde esa atención empezar a tratar o a evitar la producción de estos cálculos renales. Y ojalá ser guiado siempre por una nutricionista que sea experta como en el tema o que sepa un poco más de cómo guiar a los pacientes en cuanto a evitar que se produzcan estos cálculos o que sean recurrentes. ¿Son todos los cálculos renales iguales? Ya vimos que no.
¿Y son todas las dietas iguales para todos los cálculos? No, tampoco. Y vamos a ir viendo algunos detalles para las más frecuentes, que son las que tienen que ver con el oxalato de calcio, o fosfato de calcio también, y las de ácido úrico. ¿Qué tipo de dieta tengo que hacer? No son como dietas específicas, sino más bien son algunas estrategias dentro de la alimentación de incorporar o de quitar algunos alimentos. Lo primero y lo más importante, tal como dijo José, que el 80% de los cálculos habitualmente o más son oxalato de calcio, y que la alta ingesta de proteínas, de sal, la baja ingesta de líquido, de agua, la alta ingesta de oxalato van a ser como los factores más promotores de la formación de los cálculos. Algunos consejos para evitar que se formen estos cálculos es evitar o disminuir a menos de 4 o 6 gramos de sal al día la ingesta de sodio. Y la sal en exceso disminuye la excreción del citrato, que es tan como ayuda en este caso a poner alcalina la orina, y favorece entonces la cristalización de oxalato de calcio. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es bajar el consumo de sal lo que más se pueda, aumentar el consumo de algunos líquidos. Ahí yo estuve como mirando algunas tablas y decía que quizás el café y el té interfieren en la acción de algunas hormonas antidiuréticas que producen orina, ¿cierto? Y conducen a una disminución en la concentración de la orina. Entonces son como mucho más diuréticos en el fondo, pero eso yo tengo que tener consideración que estoy eliminando más líquido, por lo tanto también tengo que tomar más agua después de haber bebido café o té. Alcohol, hablaba de cervezas y vinos que también disminuyen la concentración urinaria, por lo tanto como que inhibirían a esta hormona antidiurética y disminuyen el riesgo de supuestos cálculos. Yo creo que ahí vamos a entrar a conversar porque no creo que sea beneficioso que yo promueva el uso de alcohol, pero sí, de repente, entre elegir una cerveza o elegir una piscola, mejor elegir una cerveza, si es que tengo más recurrencia o formo cálculo. ¿Ya? Y la leche, que en algún minuto estuvo súper restringida a los pacientes que tenían cálculos de oxalato de calcio, eso ya está derribado, eso no es un mito. Sí hay que consumir productos con calcio, por lo menos 1000 a 1200 miligramos de calcio al día para evitar esta reabsorción exagerada a nivel de los túbulos más chiquititos del riñón. Y evitar, sí, el jugo de pomelo, que todavía no se sabe cómo la causa, ahí quizás el José nos puede ver, pero no, leí mucho y no había causa de que aumenta la formación de cálculos tomar este jugo de pomelo. Entonces los factores dietéticos que inhiben la formación de cálculos son ingerir calcio, 1200 miligramos al día, porque fija este oxalato dietético y evita la formación del cálculo. El citrato, que ojalá lo aumentemos, el citrato habitualmente los pacientes lo toman, el nefrólogo o el doctor les da citrato de potasio. Y eso se encuentra principalmente en frutas, en naranjas, limones, papayas, y su expresión urinaria se ve aumentada cuando voto más y inhibo en la formación de cálculo porque pongo más básica la orina. Los cálculos de oxalato de calcio, al igual que los de ácido úrico, son ácidos, ¿ya? O sea, tienen una orina más bien los pacientes ácida. Entonces, para ponerla un poco más básica, sirve este citrato. La ingesta de magnesio se ha visto que reduce la absorción de oxalato dietético, inhibe la formación de cálculo. La ingesta de fitatos, de fibra, como legumbres, verduras, ahí José también mostró como las dietas Dutch o la dieta mediterránea, que son como factores protectores para la formación de estos cálculos. En algunos pacientes les va bien porque hay a veces déficit de vitamina B6 y al incorporar la vitamina B6, que es un cofactor en el metabolismo del oxalato, mejora la oxaluria.
Algunos alimentos ricos en oxalato que podemos ver en la dieta habitual de nosotros es la espinaca, la betarraga, la selga, el cacao en polvo, este típico que toman, no sé si todos los abuelitos, la gente en general, pero es muy clásico el pimentón, el germen de trigo, los frutos secos, el chocolate amargo, y ya después, bajo 100, empiezan algunos otros que los quise poner, pero en realidad comer, no sé, 100 gramos de café en polvo es bien exagerado, porque esta tabla es como de 100 gramos la porción. Las recomendaciones entonces para evitar la litiasis renal sería incrementar el líquido. Yo siempre le digo a los pacientes que tienen más riesgo de litiasis o están haciendo cálculo que la ingesta de ellos tiene que ser mucho mayor que la ingesta que tenemos habitualmente los que no formamos cálculo. Entonces ojalá sobre 2.500, 3.000 cc al día. Que haya ingesta de calcio, que se baje la cantidad de sodio como lo hablamos, que aumentemos la fibra, frutas, verduras, granos enteros, etcétera, y que se aumente la ingesta de citrato. Que se disminuyan los oxalatos, que el consumo de sodio sea limitado y que ojalá evitemos estos alimentos ultraprocesados que pueden tener sodio oculto y que pueden estar aumentando estos gramos que yo creo que como poca sal, porque le pongo poca sal a la comida, pero como pan con sal, le pongo queso crema al pan y en general uso bebidas y ese tipo de cosas que también traen sodio, por ejemplo. El consumo de proteínas, ojalá disminuirlo. Ahí el nefrólogo o la nutricionista te van a guiar, los vamos a guiar en si es 0,6, 0,8, 1 gramo de proteína por kilo. La idea es bajar el consumo y disminuir todo lo que son los consumos de azúcares simples. Ahí José nos ponía en la tabla menos del 20%, quizás un poquitito más estricto, menos de 10%, porque también se asocia que la litiasis está más relacionada con la obesidad, con el sobrepeso, con el sedentarismo, con la gota, etc. Y para la litiasis de ácido úrico como tal, decirle que no solo existen los alimentos que son ricos en purinas que van a subir la formación de cálculos de ácido úrico, sino también poner un poquitito más básica la orina de los pacientes, y para eso debemos aumentar el consumo de frutas y verduras y obviamente guiar a nuestros pacientes en cuáles son las que tienen más purinas o no. En este caso es conocido por el mundo entero que el tomate, por ejemplo, la brusela, el champiñón, el espárrago, los coles, la brócoli, etcétera, son altos en purinas, y eso quizás disminuirlo, pero aumentar todos los que son ricos, por ejemplo, en citrato, como son el pepino, el apio, la lechuga y otros, ¿ya? Y todos los demás en realidad. Evitar los ultraprocesados, y que hay una ruta metabólica que se ha descubierto desde la fructosa, como de los azúcares, que también llega a formar o aumentar la formación de cálculo. Y se dieron cuenta los que estudiaron en Estados Unidos con el sirup, con la miel de maple y la fructosa en exceso. Entonces a veces los pacientes consumen mucha cantidad de azúcar y eso también restringirlo o disminuirlo. Eso, muchas gracias. Aquí voy a dejar de compartir y ahora podemos abrir ahí el micrófono. Y yo tengo una, ¿puedo preguntar antes que cualquier otra persona? No, vamos a ver el chat. Dice, agradecemos a todos mantener los micrófonos en silencio. Ya. Ahora pueden abrir sus micrófonos y comentarnos si es que alguna tiene alguna duda o alguno tiene alguna duda. Yo tengo una duda. ¿Influye, por ejemplo, como el tema de la deshidratación? O sea, de repente hacemos mucho ejercicio. ¿Tenemos más riesgo de formar cálculos porque nos estamos deshidratando más? Sí, sí, de hecho se ha visto que algunas profesiones que están más expuestas a altas temperaturas y a deshidratación tienen más incidencia de litiasis renal. Y básicamente es por lo que te comentaba, si nosotros disminuimos el volumen urinario, hacemos un ambiente más proclive de que estos subutos que se gustan harto se encuentren y se junten, se aglomeren y puedan formar los cálculos. Entonces es súper importante que efectivamente las personas que están expuestas a estas condiciones se hidraten bien.
y efectivamente está probado. De hecho, hay un estudio que hasta los cirujanos que están en pabellón por tiempo prolongado de tiempo y tienen más deshidratación, tenían más litiasis que sus colegas que no Mira. operaban, por ejemplo. Pero sí se influye. Y se asocia, por ejemplo, mayor cantidad de litiasis renal con también más litiasis biliar, por ejemplo, No, allá ¿no? son cosas distintas. Lo que Ya. sí es como enfermedades sistémicas que hemos visto es lo que tú nombrabas, bueno, el hecho de la obesidad y factores como el síndrome metabólico, hipertensión arterial, diabetes. Generalmente las personas que tienen cálculos de ácido úrico suelen tener esa relación. Yo creo que también va mucho también con el tipo de ingesta que tienen, de tipo de Mm, alimento, en realidad. sí, puede ser. Sí. Acá hay una pregunta para mí. Dice, hola, cuando dices que no debemos consumir vitamina C en exceso, o sea, más de 2 gramos al día, eso es como automedicarse, Sí. pero dices que también el consumo de naranja, limón, alcaliniza la orina porque tienen citrato. Esa parte no la entiendo. Es eso principalmente, que yo tengo que aumentarle el citrato, la vitamina C de algunos de los alimentos que nombraste está perfecto, pero cuando es en exceso, cuando la gente toma más de 2 gramos al día de vitamina C, es lo que conversamos. Nicole, si quieres, abres tu micrófono y puedes preguntar también. Eh, no sé si habrá quedado claro o si quieres lo explicamos de nuevo. Sí, o sea, yo lo que podría aportar es que efectivamente 2 gramos de vitamina C al día realmente es harto. Es Sí, difícil que como con muchísimo. una dieta tradicional uno pueda llegar a tener esa ingesta. Entonces, básicamente, claro, hay hartos alimentos que pueden tener vitamina C, pero también tienen otras cosas como citrato, potasio, que muchos de los cálculos, sobre todo los oxalatos de calcio, son elementos más bien protectores. Si lo que hay que evitar es el consumo excesivo, en realidad, que a veces hay gente Exacto. que, que se le va la mano, a veces en tratamiento que nosotros usamos en pacientes críticos, o tiempo de moda, usar vitamina C en dosis alta para cicatrización, grandes quemados. eh, Mm, se vio que efectivamente podía haber relación ahí con litiasis, pero son dosis muy altas, que es difícil muy con la alta. dieta alcanzar. Exacto. Acá Nicole dice, ya gracias, no está claro. Lo pensaba por los pacientes de curaciones. Yo, por ejemplo, les recomiendo 1000 miligramos. 1000 miligramos está bien, adecuado. No se ha visto reporte de mayor litiasis con 1000 miligramos. Yo creo que es mucho más sobredosis. Sí. Acá dice Karina, ¿cuántas naranjas y limones serían? Es que no es solo la naranja y el limón, también puede ser la papaya, la piña, no sé, la manzana, otras frutas que te vayan aportando vitamina C o más bien citrato también. Entonces, ¿cuántas? Yo creo que el cálculo que te recomienda la nutricionista serán unas 3 porciones de fruta, unas 6 porciones de verdura al día, como para hacer una dieta más rica en fibra, en citrato, en potasio. Sí. Eh, eso. Pero me da risa la carita, que es como risa. ¿Quién más? Andrea, Bárbara, Yasna. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ah, aquí dice. Buenas tardes, buenas las presentaciones. En pacientes hipertensos con litiasis renal, ¿se debe evitar o preferir alguna familia de hipertensivo? ¿Será antihipertensivo eso? De Gracias. antihipertensivo. Ya mira, Eh, por ejemplo, los cálculos de calcio, oxalato de calcio, se ha visto que las tiacidas, ya como la hidroproteicida, que es la más famosa ahí como a nivel de sobre todo APS y todo, y nosotros también como en asociación de otros fármacos también antihipertensivos, pudiesen tener algún rol beneficioso, ya como para disminuir sobre todo la hipercalciuria o el exceso de calcio en la orina. Sin embargo, es una intervención que tiene que ir de la mano con las otras cosas y sobre todo para que tenga éxito, que también va de la mano con el tratamiento de la hipertensión arterial, es asociado a disminuir la ingesta de sodio. Porque si nosotros mantenemos la ingesta de sodio elevada, el efecto de la tiacida se pierde, en verdad.
Y cuando usamos tiazida, no tan solo como antihipertensivo, sino que ya pensado para una condición metabólica donde tengo harta eliminación de calcio en la orina, ahí lo ideal es usarla 2 veces al día, ¿ya? Porque la vida media es muy corta. Claro. Pero esas condiciones debería ser, y cuidarnos también de que no nos baje mucho el potasio, porque si no también ahí tendríamos algún efecto que serían contraproducentes y no lograríamos todo por El así decirlo, objetivo, el claro. objetivo terapéutico de la Mm. tiazida. Evitar triamtereno, que nosotros lo usamos poco, que también está conocido como un fármaco que pudiese estar relacionado con litiasis, también está descrito. Pero eso yo diría. Gracias, José. Hay otra pregunta que dice Andrea. ¿Hay alguna influencia en la dureza del agua? Yo de todo lo que leí no encontré nada de la dureza del agua con los cálculos, ¿ya? Quizás José, que es más estudioso, encontró algo, pero la verdad es que de lo que yo podría recomendar de agua, que tenga baja dureza o que tenga menos microorganismos, el INTA ya sacó su estudio y hay aguas purificadas, se pueden purificar en el filtro, pero no sé si está el estudio asociado que la dureza del agua chilena va a ser más No, porque como... básicamente, claro, no habla de agua más dura o no en relación a la concentración de minerales, o básicamente calcio, pero también son concentraciones mínimas. Si la ingesta de calcio recomendada, como tú decías, con 1 gramo, 1,2 gramos al día. Es difícil que ingiriendo 2 litros o 3 litros de agua nosotros vayamos a tener un impacto grande en esa meta de calcio. Entonces, no debería tener un impacto mayor. Yo creo que incluso te va a ser mejor tomar esos 2 o 3 litros de agua, aunque esté más dura, versus no tomar agua. Exacto, exacto. Dice, buenas tardes, gracias por la instancia. Las personas, gracias Valeria, a ti por estar conectada. Y las personas, dices, con poliquistosis renal, ¿tienen mayor probabilidad de desarrollar litiasis? Mira, en general, con enfermedad renal poliquística hay algún grado de asociación que no es tan claro como con otras malformaciones renales. Ya yo creo que los datos más duros están con algo que se llama como riñón en esponja y riñón medular en esponja, y con otro que es ya riñón en herradura, que esas son malformaciones mucho más grandes de la vía urinaria, generalmente se relacionan con litiasis a edades tempranas, y eso sí hay datos más duros. Con la enfermedad renal poliquística se han intentado hacer asociaciones, pero no hay datos muy duros, en verdad, que lo ponga como un factor predisponente. Yo tampoco. Mm. Yo iba a hablar un poco del agua ahora que hablaron del agua. Estas aguas que son, ponte tú, con sabor, o agua, por tocar el tema del agua, ¿no? Porque me he dado cuenta que esas aguas les ponen, por ejemplo, muchos endulzantes. Entonces, que si vas a tomar 2 litros de agua con sabor, estás sobrepasando la dosis de endulzante recomendado. Y sabemos que el endulzante igual interfiere como en esta intolerancia a la glucosa permanente, esta resistencia a la insulina. Entonces, la otra vez veía el Aquarius, por ejemplo, no sé si alguien trabaja ahí, pero qué pena, que tenía azúcar además, o sea, endulzante, azúcar, sodio, y, pero la venden como agua. Entonces yo creo que las aguas que uno pudiera tomar como de preferencia serían aguas como saborizadas por uno. Mm. O no sé, en un litro de agua moler una papaya y ahí te va a quedar sabor a papaya, una cosa así, pero no tratar de buscar estas aguas con sabor que nos están aportando igual cosas artificiales que no hacen muy bien tampoco. Será como un consejito. Creo que Sí. no hay más preguntas, no sé si alguien quiere hablar o abrir el micrófono. Estas instancias de conversatorio van a estar todos los meses, así que si no las quieren volver a ver y todo, están en la página de la Fundación Pro Salud Renal y en la página del Centro de Nutrición Cardiorrenal. Así que no sé si alguien va a levantar la mano, ¿no? Nada más. Oye, a lo mejor el último dato que me quedó ahora dando por último acordé era con relación a la cerveza y el vino. Ah, sí, yo sabía que te iba a tocar el tema, Porque, sabía, sabía. porque claro, se escucha mucho, sobre todo ese gente que tiene cálculo, y
está con un cólico renal que dice, no, tómate una cerveza porque Mm. ahí voy a botar más Seguro que rápido. lo botáis, sí. Seguro que lo botáis, claro. Y no es tan falsa la información con respecto a eso, porque efectivamente lo que tú contabas es que se afecta la acción de una hormona que es antidiurética, que nos hace concentrar la orina. Y eso hace que nosotros produzcamos una orina menos concentrada y mayor volumen de orina. Entonces, por eso es cuando uno se toma una cerveza, tampoco, a los poquitos ratos dan ganas de ir al baño. El vino tiene un efecto también que es similar. Claro, el punto está que si después tú no te hidratas, como corresponde, pierdes más de lo que estás recibiendo. Y ahí puede ser un efecto ahí como contrario. Sí. Pero ese también se explica parte del efecto de resaca o de jaqueca post. Exacto. Tomar eso que uno termina un poco deshidratado, pero es por eso. Bueno, muchas gracias a todos. Acá hay una pregunta. Dice Marcela, hola, ¿cuánto se DDTE? Si quiere abrir el micrófono, Marcela. Hola. Hola, Marcela. No, bueno, no soy Marcela, Ah, soy no eres, el eres marido. Marcelo. Ah, bueno, Sí, Marcelo. ya. Oye, una consulta. Lo que pasa es que me acabo de conectar, porque estaba en Sí. otras labores. La consulta es la siguiente. Hace como 3 meses me detectaron un cálculo en uno de los riñones del lado derecho. Y bueno, me dieron medicamentos. Y hace 15 años atrás también tuve un cálculo. Bueno, el tema es que nunca me he enterado, no he sentido dolor si es que lo he votado o no lo he votado, digamos. Ya, si es que, y la duda es si el cálculo se puede disolver, porque el primer cálculo que lo hice hace 15 años, como dije, nunca supe si lo voté, después me hizo un examen y ya no estaba. Ahora, para ello, aparte de tomar los medicamentos, debo reconocer que tomé también agua de perejil, mucha agua de perejil y piña. ¿Ah? Piña tanto en jugo como natural. Y bueno, de hecho, ahora este nuevo cálculo que apareció hace como 3 meses, hice la misma tarea, aparte de los medicamentos, y nunca he sentido haberlo botado, ¿ya? Pero ahora estoy con un pequeño malestar en el costado derecho, en la parte, no lumbar, sino que en la parte posterior derecha. Entonces, he estado leyendo y no sé, porque me voy a hacer un doble renal, si pudiera ser del mismo riñón o pudiera ser un tema muscular. Entonces, ¿cómo diferenciar, sin mayores antecedentes que lo que acabo de mencionar, si pudiera ser muscular o renal el dolor? Porque cada vez que mayoritariamente es un malestar, no es un dolor, porque cuando tuve cálculo tuve dolor, no tengo dolor, tengo un malestar y que básicamente se presenta al momento de sentarme en posiciones de 90 grados. Cuando me estiro me es más cómodo, pero en 90 grados está el malestar. Muchas gracias por tu pregunta, Marcelo. No, Lincoln me llamo yo. Lincoln. Lincoln, muchas gracias. Ahí, José, yo creo que te puede responder. Ya. Mira, tratando de redondear toda la historia que nos contaste, porque hay varios como antecedentes. No sé qué edad tienes tú, Lincoln, o aprox, tirar ahí como una edad. Acabo de cumplir 60 años. Ya, perfecto. Sí, mira, efectivamente, yo ahí pude nombrar algunas cosas. Las personas que han hecho algún tipo de manifestación de litiasis renal antes, años atrás incluso, tienen más riesgo de tener recurrencia. Se ha visto que, por ejemplo, los estudios a 5 años desde el primer evento de un cólico renal, por ejemplo, o de que se diagnosticó una litiasis renal, un 50% incluso pudiese llegar a recurrir. O sea, que le vuelva a pasar lo que le pasó hace 5 años atrás. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, no es tan descabellado pensar de que a lo mejor sí, efectivamente, tienes un nuevo cólico renal o un cálculo renal. Las manifestaciones clínicas es bien amplio el espectro. Pueden ser de estos cólicos, el cólico renal, que es un dolor así
bien intenso, del lado derecho, la gente anda caminando de un lado para otro, no encuentra posición, que son como paroxismos de dolor, que se pueden asociar también como a alteraciones de la orina, de que tratan de orinar o pueden orinar incluso con un poco de sangre, y en realidad en donde esté localizado el cálculo o donde, al nivel que esté produciendo la obstrucción va a ir dando síntomas distintos. Al principio el dolor es lumbar alto o en un flanco, que nosotros llamamos en realidad, y porque el cálculo como que obstruye ahí, distiende un poco la cápsula del riñón, y eso es lo que duele, ¿ya? Y a medida que el cálculo va avanzando y va bajando, el dolor también se va cambiando de posición. A veces hay dolores que están más localizados hacia los genitales, por ejemplo, hacia el pene, hacia los testículos, en el caso de los hombres, y eso implica que ya el cálculo está cada vez en una parte más distal, ¿ya? Entonces, poder clasificar como el dolor y poder decir, escucha, esto es muscular o esto se puede deber a la litiasis, va a depender un poquito más o menos en cómo se va desarrollando la historia. Y el hecho de que tú tengas que hacer un examen que es una ecografía, igual nos va a entregar ya harta información. Ahí a lo mejor te va a servir, si te va a hacer esa ecografía renal, como para poder dilucidar si efectivamente esto es o no asociado al cálculo. No siempre se ven todos los cálculos ahí por ecografía, ¿ya? Depende un poquito del operador y también depende un poquito de la localización del cálculo. Pero uno, si teniendo un primer episodio de litiasis renal han pasado años, nunca había tenido nada y actualmente puedo volver a tener, sí. De las intervenciones que hiciste en el primer evento, en realidad, claro, el hecho de que aumentara la ingesta de líquidos, independiente de ciertas aguas de perejil, con el caso del jugo de piña, que también ahí aportaste lo que estábamos conversando, de citrato, un poco de potasio, son elementos que ayudan tanto a la expulsión del cálculo en el evento agudo y en la fase de estabilidad, que a lo mejor tu cálculo está chiquitito ahí, muy arriba en el riñón. Si tú logras tener todos estos factores que aumentan, por así decirlo, disminuyen la saturación en realidad de los cálculos, sí existe la posibilidad de que el cálculo disminuya de tamaño, y sí existe la posibilidad de que después se haga tan pequeño que expulsaste algo que no te diste ni cuenta. Entonces, están todos esos elementos ahí dando vueltas. Eh, Mira, hay a veces la recomendación que dan algunos de que cuando están con algo que ellos sospechen que es un cólico renal y nunca han tenido estudios, sus cálculos, que hagan pipí como a través de un colador, cosa de que se orinan y después poder tener el cálculo, que vale la pena mandar los estudios a veces para poder determinar de qué es y en base a lo que es, qué recomendaciones poder dar. De las básicas que le sirven a cualquier persona que tiene un cálculo es el aumentar la ingesta de agua, idealmente en el día, a 3 litros, como dice, con el objetivo de orinar más allá de 2 litros al día, más de 2 litros de volumen de orina en el día. Y de las otras cosas, disminuir el consumo de sodio, que ya lo hemos hablado harto, y preferir una dieta más rica en vegetales, que nos aportan citrato y potasio, que también son favorables en estas condiciones. Eso, no sé si te respondiera o las preguntas que Sí. nos quisiera hacer. No, bueno, me quedo tranquilo sobre todo con lo que mencionabas de que efectivamente se pudiera achicar, digamos, el cálculo, porque nunca yo he tenido dolor cuando se ha presentado, que es como parece que se estuviera partiendo la espalda, digamos, el dolor es muy fuerte, pero nunca he sentido el dolor del botar, de la expulsión, ¿ya? Y nunca he botado sangre, nada por el estilo. Hay gente que Entonces, tiene litiasis renal y es completamente asintomática y que uno hace un examen de imágenes por otra causa y se encuentra con los cálculos. Entonces, también puede perfecto. existir esa posibilidad. Y lo Muchas otro, gracias. una consulta más adicional. Lo que pasa es que siempre tengo un examen que no me recuerdo el nombre en este minuto, que normalmente dice que los hombres tienen que llegar en un rango hasta el 1-2, que parece que yo no se vota no voto bien los desechos. La Pero no me creatinina. acuerdo. Eso, la creatinina, ahí está. La creatinina siempre la he tenido en un rango máximo de entre 1,5 y 1,53. Entonces, al tenerla en ese rango, que está sobre el tope de 1,2 para los hombres, digamos, eso es controlable a través solamente de medicamentos, porque No. nunca le he logrado bajar.
No, yo recomiendo que alguien te evalúe. Y si ya puedes tener una consulta para poder ver con más calma con eso. No es algo que Perfecto. vamos a lograr solucionar acá, pero sí consulta. Un Vale, nefrólogo Más buena razón. debiera verlo, claro. Sí. ya. Muchas gracias. Gracias a ti. Hay dos preguntitas y yo creo que con esto ya terminamos. Dice, ¿cuándo se produce el cálculo? Cuando se produce el cálculo, ¿es siempre del mismo riñón? Al menos me han salido siempre en el lado derecho, o será al azar. Sí, no necesariamente siempre van a ser en el mismo lugar, porque yo, como les explicaba, es una enfermedad que es sistémica, que se manifiesta con la formación de cálculo en los riñones, pero las condiciones es para todo el organismo, entonces se pueden formar en uno u otro lado. No es medio azaroso, por así decirlo. Y la última pregunta dice, ¿hasta qué tamaño es factible botar un cálculo con tratamiento? Mira, se ha visto que los cálculos que son mayores a 10 milímetros, en general, es poco probable que se puedan eliminar solos. 10 milímetros, estamos hablando de 1 centímetro, ¿ya? Y Como una uña. esos cálculos, claro, esos cálculos, por Dolor. ejemplo, están metidos en un uréter, es dolor terrible y generalmente hay que hacer algún grado de intervención que ya son de índole medio quirúrgico, como para poder expulsarlo. A veces hay cálculos que están dando vueltas en las pelvis renales, que pueden medir 1 o 2 centímetros, y que mientras no obstruyen el uréter no van a dar síntomas, y que eso a lo mejor ya con alguna intervención se podría ir disminuyendo algo su tamaño, o a veces también hay que ir a sacarlo desde el punto de vista quirúrgico. Hay distintas opciones. Gracias, José. Gracias, Catherine, Karina, y a todos los que preguntaron. Espero que haya sido de utilidad para todos los que estuvimos conectados y los que no pudieron conectarse o hay algún familiar o alguien que le pueda interesar el conversatorio. Ya dijimos que vamos a estar en la página web de la Fundación y el Centro. Así que eso, gracias a todos y buenas noches. Que estén Chao, muy muchas bien. gracias. Chao, José, que estés bien. Gracias, Maca. Adiós. Chao, chao.